la tarde, 13 minutos, vamos a cambiar de información. Vamos a conversar con el doctor José Manuel Magallanes. Él es director de Pulso de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es un instituto de analítica social. Vamos a hablar sobre los temas que le debe interesar a las autoridades, pero sobre todo en esta época electoral, también, ¿por qué no?, a los candidatos. Y es cierto, estamos viviendo en unos momentos bastante convulsionados, donde no coincide tal vez el tema económico o macroeconómico con lo social. Pero vamos a ver qué nos cuenta el doctor José Magallanes, Manuel Magallanes. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, quisiéramos saber primero qué temas son los que tienen que abordar en estos momentos las autoridades, en vista que, como estaba señalando, estamos viviendo unos temas bastante convulsionados, con protestas, con violencia, con criminalidad, gente joven que sale a protestar con todo derecho. Hay violencia, lamentablemente, hacia las autoridades, donde se debe rescatar sin duda algunos temas que deben tomarse en la agenda en estos momentos. ¿Cuáles serían esos, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por la conversación. La pregunta que nos hacen y que siempre dialogamos también en las aulas son estas claves, ¿no? ¿Qué temas? Y la verdad que son muchos temas. Por eso que en Pulso lo que hemos decidido es comenzar a organizar diversa información, ¿no? Tanto del tema educativo, del tema de trabajo, del tema de cultura, del tema de salud, el tema evidentemente de seguridad. Entonces, y lo que vamos a encontrar, lo que vamos a ir divulgando cada 15 días, la semana pasada justo salió el primer producto, ¿no? A ver si podemos desagregar un poco, por ejemplo, en el tema educativo, ¿a qué debemos enfocarnos? A ver, aparte del tema de la calidad, ¿no? Que es un tema que siempre va a estar presente, una de las cosas que podemos evidentemente enfocarnos es en el abandono escolar, ¿no? Hay cosas hay cifras que cuando vamos revisando nos van a ir sorprendiendo, ¿no? Un porcentaje importante de jóvenes que va dejando la primaria, que va dejando la secundaria, que no culmina la universidad. Entonces, esa insatisfacción evidentemente va creciendo, ¿no? Y no es un tema de los últimos, de un año, de 5 años, claro, ¿no? Sino es un tema que se está acumulando, ¿no? Ahí vemos un dato a propósito muy interesante, ¿no? Un total de 136.745 estudiantes dejaron las aulas entre el 2023 y el 2024, lo cual preocupa, ¿no? Claro, ahora imagínense ustedes, si cada presidente o si cada ministro se descuida, no sé, y se le pierden 10.000 alumnos, ¿no? Por así decirlo, ya cuántos, van pasando una década y son 100.000, ¿no? Van pasando 2 décadas y así, entonces tenemos 40 años de perder 5.000, 3.000, y a veces la cifra parece despreciable, claro, pero de pronto se va acumulando, ¿no? Entonces es un tema que a veces la coyuntura, como lo bien han comentado ustedes, ¿no? De pronto explota un tema, pero luego no es que se solucione porque alguna protesta acaba, ¿no? Sino porque hay un factor, unas condiciones estructurales que están ahí descuidadas de alguna manera sistemática, ¿no? Ajá. Ahora, y más cuando las autoridades no contribuyen mucho también al sistema educativo, ¿no? Hemos visto hace unas semanas que el Congreso aprobó en un solo pleno la creación de 20 universidades, sin presupuesto, sin infraestructura, en fin, eso mella también, ¿no?, la educación. O sea, imagínense, normalmente la decisión de ir a la universidad, ¿no? Evidentemente es una decisión en busca de una prosperidad, de ser de repente el primero en la generación de la familia que va a entrar a estudios universitarios, ¿no? La decepción, la frustración viene luego cuando el campo laboral no corresponde, cuando no hay un match entre el análisis de la demanda laboral y las carreras que podamos ir creando de manera desorganizada, ¿no? Entonces, es cierto que necesitamos mejores universitarios, necesitamos mejores universidades,
pero también es cierto que se requiere un estudio muy profundo para crear una universidad, para crear un programa, ¿no? Ajá, Para crear una carrera se requiere un estudio muy profundo. claro, Imagínense, pues, crear una universidad, ¿no? claro. Y más aún sabiendo que tenemos, hay unas reglas de la SUNED. Imagínense que queremos 20 universidades y a los 3 años la cerramos otra vez, ¿no? Eso Porque es no lo que cumple las pasa, eso es lo condiciones. que va a pasar, ¿no? Porque 20 universidades crearlas en un solo día, sin infraestructura, sin presupuesto, sin docentes. Ya, O sea, así es. Y estamos así hablando de usted va a nada. encontrar universidades o va a encontrar postas desatendidas o va a encontrar comisarías, Sí, digamos, con falta de equipamiento. Y como le digo, no es un tema de los últimos 6 meses, ni 5 años, ni 10, correcto, ¿no? correcto. Doctor, otro gran tema. Ya estamos en época electoral. A ver, los candidatos se van a enfocar también en este, que es el trabajo, darle trabajo a los peruanos. Estamos en cifras más o menos rescatables, según lo que decía el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿En qué se debería trabajar en este caso? A ver, mire, en el tema laboral, si no hay una importante presencia del sector privado, esto no va a ir a ningún lado, ¿no? Mm, Y pensar en la gran empresa, pues estamos pensando en los profesionales. El día de hoy muchos profesionales ya se benefician de la gran empresa, digamos. Quizás esa no sea la preocupación. La preocupación es los mandos medios, los mandos técnicos, que básicamente no, así a la velocidad que preparas universidades no preparas tecnológicos para la gente que realmente trabaja, que realmente labora, ¿no? ah, El gran error podría ser comenzar a ofrecer obras desde el Estado que podría paliar por un momento algún tipo de un proyecto, ¿no? ujú, Pero tener una cultura nueva, ¿no? En la no querer ir a trabajar al Estado, sino de generar empresa, ujú. se va amarrando a la vez con el problema de la seguridad ciudadana, ¿no? El día de hoy yo quiero poner un negocio pequeño y quiero contratar un par de personas para que trabajen conmigo, pero tengo que despedirlas luego de que me manden una extorsión, ¿no? Claro, Entonces, están una serie de cosas que iremos presentando ajá, cada 15 días, justamente para ir haciendo esos cruces, es otro tema, el cruce de las variables, ¿no? correcto. Necesitamos condiciones claras y buenas, no solamente tributarias, no solamente de seguridad, ¿no? Ujú, Aparte de las reglas claras que necesitan para que el pequeño inversionista, ¿no? ujú. El que te da trabajo apenas abre un local, te pueda dar ese trabajo, ¿no? Que pueda darlo trabajo en el barrio, Y ¿no? En el mantenerse en el vecindario, tiempo, es que es lo más difícil también, ¿no? y Porque, mantenerse en el como tiempo. usted lo dice, la inseguridad hace que un negocio abra, pero no dura ni 2 y 3 meses, ya lo están extorsionando y tiene que cerrar. Así es. Y ya abrir, digamos, los distritos seguros, Mm, ojalá que sigan siendo seguros, ¿no? Porque es donde evidentemente usted ve diezmosos, ¿no? ¿ya? Ve cajeros, ve mucha más actividad. Entonces, Ajá. hay que tomar decisiones claras para que la inseguridad, no, digamos, ¿Como cuáles, por desaparezca a lo ejemplo? mejor, ¿Se ¿no? ha podido Porque analizar este tema de la inseguridad? estamos trabajando el tema de la inseguridad para el siguiente tema, que es un tema que no saben, lo hemos postergado porque es bien complejo, ¿Ya? ¿no? ¿Y qué ha podido Y recabar quisiéramos por decir, ahora, por el momento? ¿Qué ha podido recabarse para que luego ya se tenga el panorama más claro, por o ejemplo? sea, una de las preocupaciones que se tiene en general de lo que se está armando es la misma cantidad de burocracia de la policía. Ujú, Entonces parece mentira. Si usted compara otras policías en otros países, la ya. burocracia es mucho más pequeña, digamos, de capitán no pasa, ¿no? Entonces, acá tiene usted una burocracia bien alta, O ¿no? sea, ¿hay muchos oficiales o qué? Hay muchos oficiales y Ajá. probablemente Ah, poco efectivo, ¿no? Entonces, y ya, encima el oficial de alta jerarquía va a estar un año en un sitio y luego ajá, va a otro sitio, entonces no hay continuidad en una política clara, ¿no? ya. Eh, entonces, hay este tema uno de los temas que nos va a llamar la atención y ojalá tengamos los datos porque tampoco todo está disponible, es qué tanto contribuye tener tanta cantidad de alto oficial, ¿no? De comisario para arriba, ¿no? Ajá. De comandante para Pero arriba en la siempre se ha Policía dicho que Nacional. faltan policías para las calles. Falta abajo, ¿no? Ah, o sea, en la pirámide Falta los que abajo. están arriba es demasiado. Digamos, no solamente es la cantidad, sino Ya, es la toma de decisiones, si quiere verlo así, ajá, ¿no? ya, ¿No? O sea, el día de mañana el presidente quiere algo y le dice al ministro del Interior, el ministro del Interior le dice al comandante general de la Policía Nacional, etcétera, ujú, etcétera. Hay una cadena hasta que le llega al policía que está en algún lugar lejano en la ujú, selva ujú. y diga cómo implemento aquella idea tan brillante del ministro del Interior, ¿no? Es lo que nos aqueja los últimos 50 años. Correcto, bien. Eh, Ahora, doctor José Manuel Magallanes, hace poco ha salido, no sé si ayer, una encuesta
No vamos a hablar de candidatos, sino sobre el interés que tienen los jóvenes con la política, que es casi nula. Y lamentablemente los jóvenes deben interesarse por la política porque si no van a votar mal. ¿Qué podríamos decirle a esos jóvenes que lamentablemente no están viendo a la política como un real interés que va a reflejarse en el futuro? Bueno, digamos, primero hay que decirle que se interesen en la política, ¿no? Pero que se interesen, digamos, no digo que no en la protesta, pero se interesen en hacer partido, en darle forma al partido, en vigilar al partido al que quieran estar, ¿no? Necesitamos partidos, ¿no? Acuérdese que en los últimos 40 años el declive ha sido sorprendente, ¿no? Sí. Es uno de los... una de las cosas que le podamos recriminar a los años 90 fue la satanización de ser partido político, ¿no? Entonces, no tienes el día de hoy si quieres verlo, un partido liberal claro o un partido conservador claro, ¿no? Digamos, ni siquiera los nombres aparecen, ¿no? ¿Ya? Entonces, nadie quiere decir que son un partido de derecha y nadie quiere decir que es un partido de izquierda, ni siquiera en su nombre aparece, ¿no? Entonces, nada es claro, ¿no? Todo aparece en medio centro y a la larga es una mezcla rara de invitados, ¿no? Dueños de partidos. Entonces, ¿cómo hacemos ciudadanía si la gente no se va a un camino que ellos prefieren, o una ideología que ellos prefieren, o un ideario que ellos prefieren de manera clara, ¿no? Como dicen en inglés, el anything goes, ¿no? El lo que sea, los partidos no se pueden convertir en lo que sea, ¿no? En solamente un saco dentro de un poco, y que la plata que tengamos el día de hoy pague la campaña y los regalos que demos en los eventos o el marketing que hagamos solamente sea lo que determine ello, ¿no? Esa es la preocupación principal de hacer estos datos estadísticos que vamos a hacer en los siguientes meses, ¿no? Porque nos gustaría que en enero, cuando ya estén los planes de gobierno, a ver si a alguien se le ocurrió responder a alguna de esas dudas que tenemos, ¿no? Esas cifras que estamos dando, a ver si alguien directamente, o sea, es otro análisis que haremos post esto, ¿no? O sea, ¿qué tanto han recogido, ¿no? la información que se ha preparado para todos, ¿no? Correcto. Listo, doctor. Muchas gracias por esa conversación. No, le agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Listo, muchas gracias. 3:20.